por el chat, dígame. ¿Le pueden hacer y todo aquello? ¿O todavía no lo he entendido? Ingeniero, hemos entendido. Es- Gracias, profesor. Todavía no soy ingeniero yo. Estoy a 4 materias de salir y ya. Pero no es para tanto. A ver, para mostrarles para mostrarles nada más un ejemplo, lo que hacemos dentro de la mención en la mención de hidráulica es justamente lo que ven en hidrología. Bueno, ustedes no conocen esto, creo que cambiaron la página principal de lo que es el Cenami. Pero lo que hay en el Cenami son estos datos mensuales. Ya en este caso son datos máximos de precipitaciones mensuales en 24 horas, ¿ya? ¿Nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar. Con eso vamos a ser crecidas. Ya, pero lo que quiero que entiendan es esto. Este de aquí representa la precipitación máxima anual. Hay una gran diferencia. O sea, lo que pasa generalmente y lo que les puede dar en el examen es que les puede pedir, que les puede dar la precipitación media o tranquilamente les podría dar la precipitación máxima. ¿Ya? La precipitación máxima anual lo que hace es recolectar el valor máximo, o sea, esto es lo que ven ustedes, ¿ya? Es la cantidad de milímetros que ha llovido en un día o 24 horas, ¿ya? Es decir, que del mes de enero ha habido un día en el que ha llovido 31.3 milímetros de agua. ¿Ustedes saben qué significan los milímetros de agua? ¿Alguien podría decirme? Porque tienen que entender eso para luego estar en sanitaria 2, obras hidráulicas 1 y en la mención bien. Es así de simple. El ingeniero debe poner este ejemplito, ¿no? De que ustedes una... tienen como un vacín, tienen como un recipiente en el cual hacen llover agua, ¿ya? Y esta agua se acumula 1 milímetro. Bueno, el espejo de agua que va a acumular en esto se va a medir en milímetros, ¿no ven? Pero esa es la explicación del ingeniero, les he dicho otra vez, el ingeniero ya entiende que saben casi la mayoría, pero no, esto no es así. 1 milímetro de agua significa que ha llovido 1 litro en 1 metro cuadrado. Véanlo así mejor. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos paramos en 1 metrito cuadrado, durante un día ha llovido 31 litros. En febrero, en marzo, en abril, etcétera, etcétera, durante todo el año. Ya. Y al final la precipitación máxima de un año sería la precipitación máxima que ha habido en un día durante todo el año, en este caso el mes de enero. Pero la precipitación media lo que hace es sumar todos estos datos. ¿Qué pasa? En un examen, el ingeniero generalmente esto lo obvia, ¿ya? Básicamente no entra dentro tanto la materia porque hay mucho que avanzar, entonces, ¿para qué explicar esto? Pero lo obvia y solamente les da o precipitación anual o precipitación media. Ha habido un examen, obviamente estoy diciendo yo soy auxiliar desde el 2018, en el que directamente les puso Pmax y les dio obviamente ejercicios probabilísticos para resolver y nadie ha podido resolver porque obviamente necesitas saber, ¿no? Si voy a utilizar la ley normal o la ley Gumbel para resolver esto. Y hay algo que ustedes ya han debido ver, la precipitación máxima general, bueno, los valores máximos generalmente se ajustan a una ley de Gumbel, generalmente, no siempre, ¿ya? Y la precipitación media generalmente igual se utiliza con una ley normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en hidrología? ¿Por qué solamente me das esas dos? Se les da esas dos nada más porque no hay tiempo para avanzar más. Por ejemplo, ya. Yo tengo estos datos y el profesor Bentecho dice, antes de manejar los datos tienes que hacer una prueba de datos dudosos de cuáles son los que corresponden o a una buena lectura o una mala lectura. Entonces haces una serie de operaciones
y en las cuales tú sacas esta gráfica, ¿ya? Obviamente, todos estamos comenzando desde una serie histórica de datos, ¿ya? Entonces, con esta gráfica nosotros vemos, con estos dos límites o intervalos de confianza, vemos qué valor se puede salir y qué valor puede estar mal lecturado para que hagamos una revisión aparte. En este caso no sale ni uno, ¿ya? Pero lo que más nos interesa ahora es justamente estos. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta gráfica? Es pregunta de examen. Ahora que los exámenes van a ser presenciales, me acuerdo que tomaba 50% práctica y 50% teoría. Y una de las preguntas siempre era, así les preguntaba qué era esto. ¿Alguien puede responder qué era eso? ¿Qué es esta gráfica de aquí? Muchachos. ¿Qué tal? ¿Pueden o no pueden? ¿Qué es esta grafiquita de aquí? La anterior vez me he metido infiltrado en una de sus clases y he visto que hay dos changos nomás que les arrastran a todos y eso no está muy bien. Obviamente bien por ellos, ¿no? Pero generalmente si tú sabes, dilo, pero no con el propósito de hacerles avanzar más rápido, ¿no? Porque medio injusto. Este de aquí se llama función de distribución, ¿ya? Cuando les pregunte qué es la recta analítica, es la función de distribución con distintos ejes formado una recta, nada más. Es la recta analítica, ¿ya? Y ahorita os voy a mostrar cómo es que se hace. Justamente esta gráfica que está medio chueco es la probabilidad empírica o suposición de ploteo, le dice el ingeniero, ¿ya? Y esta tipo S alargada se la conoce como función de distribución. Entonces, lo que se hace es esto de aquí. Fíjense cuántas leyes estamos manejando aquí. El de rojo es su posición de ploteo. No hay mucho lío, creo que todos entienden eso. N sobre N mayúscula más 1. ¿Ya? Y estos de aquí son leyes de probabilidad. Ya, obviamente aquí no está en un papel probabilístico porque, si les soy sincero, no se utiliza. Nada más para entender el concepto les hace ser el ingeniero. Ya. Entonces, lo que quiero que vean de aquí es que si nosotros hacemos esto es justamente para justificar qué ley de probabilidad vamos a utilizar. En este mi caso, por ejemplo, de este proyecto de hidráulica de ríos me salió una gama de 3 parámetros o Pearson tipo 3. ¿Alguien sabe cómo manejar eso? Pregunta. Porque llegado a hidráulica de ríos no te van a decir si sabes o no, te va a decir que ajustes nomás ya. Y ahora les vuelvo a preguntar. ¿Han llevado esto, al menos en estadística? ¿Nadie? ¿Alguien que ha hecho su traspaso de otra universidad? ¿O por curioso haya revisado? ¿Se han llevado la distribución gamma de 3 parámetros? No, no se lleva. Teóricamente deberían llevar en estadística y probabilidades, pero no se lleva porque no hay tiempo. Generalmente ese tiempo que perdemos es el tiempo en el que tardamos en recordar lo que hemos visto o los conceptos anteriores, ¿ya? Pero no hay mucho lío. Podemos avanzar con que me des nada más las pautas y todo aquello, ya lo hago, no hay mucho problema. Ya, les voy a recomendar un libro en el que, les soy sincero, no es necesario aprender de memoria nada. Con que tengan la fuente nada más, la hacen, no es mucho lío. Hidrología estadística se llama. Ya, pero continuaremos. A ver, esto, todo esto que les estoy hablando, ¿a qué viene? A que justamente, fíjense que yo tengo una serie de datos que ajustar para cada año, pero tengo bastantes variables, pero tengo bastantes leyes con las cuales les puedo trabajar. Y en la hidrología lo que les dictamos en la materia solamente manejamos estos dos. Obviamente está incorrecto, deberíamos manejar más, pero el tiempo no nos da. Si es que hay una reestructuración de la malla curricular, obviamente vamos a ir con esto, ¿no? Pero por ahora no.
De Canto preguntaba al inicio, ¿saben manejar la ley de probabilidades normal y Gumbel? A ver, clarito es quién sabe o quién no sabe. Esto sabe la ley normal. ¿Cuál es la diferencia entre la ley normal y la ley normal estándar? ¿Alguien podría decirme? Vamos a abrir su descripción más. ¿Qué dicen? ¿Alguien sabe la diferencia entre la ley normal y la ley normal estándar? La pregunta sería, ¿no? ¿Alguien no sabe? Muchachos, ¿se Es que acuerdan ley de que normal estándar no usamos, o bueno, no llegamos a un, solo dijo ley normal y ley Gumbel nada más. no, no. Ah, sí, algo de razón tienes, pero hay que diferenciar bien. La ley normal es la ley normal, nada que ver con la ley de Gumbel. Es decir, viven en la misma calle, pero no son familia. ¿Ya? La ley normal, pregunta de examen. La ley normal les pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ley normal y la ley de Gumbel? Es que la ley normal tiene una integral cíclica. ¿Alguien sabe qué es una integral cíclica? Ya, que sepa nomás, les voy a explicar. Una integral cíclica es la cual integras. Aquí incluso tenía una clasita de esto. Ah, ven, aquí está. ¿Dónde estás? Papeles de Gumbel. No. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este de aquí. Esta es una integral cíclica. Control C y control V. Y esto de aquí es la ecuación de la ley normal. Obviamente, mucho cuidado en su examen cuando vayan a dar con el f de x y el f mayúscula de x. No es broma que el ingeniero les dé prueba por eso. ¿Ya? No es broma. Este de aquí es su función de densidad. ¿Ya? Es decir, si tú integras esta función de densidad, lo que obtienes es directamente la probabilidad, ya el área bajo la curva. Eso nos han enseñado desde básico. Pero ¿qué pasa? Si yo intento integrar esta función, y me pasó, yo tomé estadística con el ingeniero Trujillo, y nos dijo, ya, el que me resuelva la integral, le apruebo directamente. Dije, yo pues era capo en cálculo 1 y 2, esto es facilito. Dije, hice mi integración por partes, todo aquello, y al final me resultó esta misma ecuación. Ya no hay lío, vuelvo a integrar. Dije, volví a hacer el proceso, pensé que me habría equivocado, otra vez volví a integrar, me volvió a salir lo mismo. Es por eso que esto se le conoce como una integral cíclica. No se puede resolver analíticamente. Pero los matemáticos no son giles y le han inventado un método numérico para resolver esto. ¿Ya? Y ese método numérico ustedes conocen. Pucha, como pros van y lo resuelven directamente ese método numérico. Déjenme buscar, pero ¿dónde está? Agarran, hacen una operacioncita, con esa operacioncita sus vistas de águila agarran y con esa vista de águila van a esta tablita y la resuelven. Quiero que se entienda esto. Esto que se ve aquí es la ley normal estándar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La ley normal estándar, tengan ojo, esto igual, cuidado cuando vayan a manejar ruido blanco. La ley normal estándar lo que tiene es una media y una desviación estándar de cero. ¿Ya? Media y desviación estándar de cero. Ahora, ¿por qué me estoy esperando en explicarles esto? Justamente porque la integral cíclica ya la han resuelto aquí. Ya hacen un cambio de variable y lo hallan directamente. Sin embargo, la ley de Gumbel no es una integral cíclica y ya tiene una opción analítica para resolver directamente.
Es decir, no tienen que recurrir a ninguna tabla. Y si alguien les dice que existe tabla de Gumbel, está mal. Dile, a ver, volvé a hidrología, no sabes. ¿Ya? Le dicen eso. Si alguien les dice, no, la tabla Gumbel. Aunque sí podrían hacer, pero no tiene mucho sentido. Entonces, la ley normal, la ley log normal y la ley log Gumbel es lo que les ha dado de práctica, creo, ¿no? Estaba de infiltrar en su aula y después le pregunté a Hernán si necesita ayuda, porque con él igual tampoco vimos esto. Entonces, la ley log normal y la ley log Gumbel es básicamente lo mismo que la ley normal y la ley de Gumbel. Nada más tiene una diferencia, que es que ustedes su serie original le van a sacar el logaritmo. Ahora, una duda, ¿saben qué es un logaritmo? Muchachos, ¿saben qué es un logaritmo? Vamos a plantearlo muy sencillito. ¿Alguien sabe qué es un logaritmo? ¿O quién no sabe mejor? Porque capos, ¿no? Para resolver integrales con esto, pero ¿qué significa? A ver, yo tengo un primito que tiene 6 años, ¿ya? De matemáticas él solamente sabe contar del 1 al 100 y sus papás ya le creen inteligente. Y es mucho más inteligente de lo que ellos creen. A ver, pregunta a ustedes. Del 1 al 100, ¿la mitad es 50 o la mitad es 10? ¿Qué dicen? Para ustedes, del 1 al 100, ¿cuál de los dos es la mitad? ¿10 o 50? Muchachos, ¿alguien podría decirme o nada? O se rinden. Aunque si me rindo tienen que decir. Aunque en el chat. ¿Nadie? ¿No saben y tampoco no saben que no saben? ¿Cuál es la diferencia? Verón, la mitad entre 1 y 100, ¿10 o 50? La respuesta lógica sería 50, Auxi. Ujú. ¿Y qué es lo que te diría mi primito de 6 años? No sabría decirle, o sea, no, no sé lo que él piensa, pues. Les va Podría a decir decir, otro número. seguramente alguien que no sabe matemáticas, 10. Es que estamos básicamente hechos para pensar en mente logarítmica. ¿No tiene más sentido eso? Acuérdense cómo es una función exponencial. Así, ¿no ve? A ver, así. Esto es x y este es y. Y esta es la función f de x, ¿no ve? ¿Cómo es una función logarítmica? La logarítmica es lo contrario. Y este de aquí viene siendo f de x. Esto estoy haciendo como introducción para que entiendan por qué sacamos logaritmos en la hidrología. A ver. Qué feo. Esto no se hace. Mm, así de simple. Cuando nosotros tenemos una serie histórica de datos, ¿ya? Si quieren aquí vamos a meter precipitaciones en milímetros versus un año si quieren, ¿ya? Y las precipitaciones son tan variables que uno podrían ser así, que tienden con una desviación estándar constante alrededor de una media, o podrían ser de esta forma, teniendo picos super elevados y luego valles. Uy, ahí iremos retrocediendo el tiempo. Ya, algo así. Disculpen esta última partita. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan, no? En el procedimiento, por ejemplo, cuando manejamos máximos, los máximos vienen así. Supónganse que esto es
precipitaciones medias y estas precipitaciones máximas. Las precipitaciones medias justamente tienen más o menos esta formita. Incluso, ¿no me creen? A ver, haremos esto. Quiero que me hagas una gráfica de año versus precipitación máxima anual. Insertar. Para hacer gráficos en Excel, para los que no sepan, esto de aquí les va a manejar una nube de puntos. O sea, como esto como X y esto como Y. ¿Ven? Lo que les decía. Fíjense que hay picos súper altos y hay valles muy planos, donde hay valores muy pequeños. Sin embargo, lo que les he dicho, ¿no? Déjenme hacer estito. Ahora, fíjense esta otra gráfica. Insertar. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya. No debería ser así, pero como ejemplo nomás está bien. Perdón, estamos perdiendo tiempo. Lo que quiero que vean aquí es esto. Che, no tengo más datos de esto. Han cambiado la página del Cenami. Ahí estás. No, es lo mismo, porque justamente estamos manejando mal estos datos. Ya, quiero que se queden con esto. Fíjense que hay picos, ¿ya? Hay picos muy elevados y hay datos ya también muy bajos. Y acuérdense que cuando ustedes realizaban para la posición de ploteo o esa f de x mayúscula, que generalmente es dada, es empírica, ¿ya? Ustedes lo que hacían era ordenar los valores de menor a mayor, ¿ya? Estando el más chiquitito aquí y el más grande hacia abajo, ¿no ve? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si es que ustedes tienen estos valores de esta forma, alrededor de una media con desviación estándar constante, su gráfica, si construyen, les va a salir algo así. ¿Ya? Sin embargo, ustedes construyen de esta manera esto de aquí, valores máximos donde hay picos arriba y picos abajo, la gráfica les va a salir así. Entonces, una buena manera para estar, bueno, generalmente en la ingeniería, a ver, perdón. Generalmente en la ingeniería, mientras las cosas sean más fáciles, les va a ir mejor. Es más fácil de analizar y más fácil de hacer más fácil de hacer operaciones, ¿no? Entonces, fíjense, esta curva de aquí se les va a ser muy similares. Obviamente ustedes no han avanzado, pero lo van a ver en en la materia, lo que son las curvas IDF. Eso, muy adelantado por ustedes todavía, pero quiero que entiendan algo. Fíjense que esto de aquí es una curva, pero cuando nosotros le aplicamos un filtro logarítmico, déjenme hacer estito. Cuando nosotros le aplicamos un filtro logarítmico a estas cositas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Esto de aquí era. Ahí está. Quiero que vean esto. Fíjense dónde estás, dónde estás, dónde estás. Presentar, no me interesa, no me interesa. Líneas de tendencia. ¿Dónde está? Formato de línea de trazado. A ver, denme un ratito. Es que justamente hay una opción aquí en el que tipo de gráfico de la serie será. No, tampoco. Ni modo. A ver, un ratito. Serie logarítmica en un gráfico de Excel. A ver. Ah, ya te entendí.
Dar formato al eje. Aquí está. ¿Ven? Si utilizamos una escala logarítmica, vean cómo esta curva de pasar así curvita va a pasar a una recta. Y eso, aquí más. ¿Ven? Cómo las curvas han... Y justamente esto de aquí es una línea. Este de aquí es una recta. El trazo en plomito es una recta. Y si ustedes aplican dos filtros logarítmicos, bueno, aplican logaritmo a ambos ejes, les va a parecer una recta. Entonces, este ya como última introducción, este de aquí, tranquilamente con un logaritmo podríamos volverlo a esto de aquí, una recta. Y con eso trabajar más fácil. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente aquello. Vamos a meterle a la ley normal un filtro logarítmico y a la ley de Gumbel también. Y vamos a ver qué tal. Justamente para realizar esto, nada más y nada menos es así de sencillo. Tienen que sacarle el logaritmo a todos sus datos. ¿Ya? Si quieren podemos hacer un ejemplito rápido. En su práctica que les ha dado a ustedes ya les dio media y desviación estándar o les ha dado una serie de datos. Muchachos. Nos dio una serie de datos. Ya. Entonces, no sé, 12.5, 13.4, 15.15, 18.4, 17.6, 10, 12.8, 14.9, 16.2, 3. Está bien, ¿no? Supónganse que vamos a manejar esta vez caudales. Ahí, ahí. Caudales en metros cúbicos por segundo. Año. No. Año. 2011. Supónganse 2012. Si quieren hacerlo esto más rápido, seleccionen ¿cómo se llamaba? El orden en el que va a ir y simplemente aquí en este cuadradito plomito, diré plomito verde, le dan doble clic y automáticamente se les va a bajar. Ya, como dato, para que manejen Excel. Este se pasa en Excel como ustedes directamente vienen aquí, sacan el promedio, copian la serie, agregan la desviación estándar muestral. ¿Ya? Ahora, para que les salga en su... como si hubieran hecho a mano, hacen el redondear. ¿Ya? Redondean, manejaremos 3 decimales. No, 2 mejor. Sí. Redondear a 3 decimales. Ya, nada más necesitamos eso. Bueno, estamos manejando 2, no 3, perdón. Ya. Solamente necesitábamos así. Vamos a esto, marcarlo biencito y ya. Vamos a ajustar a una ley normal. Ya, por eso les preguntaba. ¿Saben manejar bien la ley normal? Ustedes dijeron que sí, entonces directamente. En el Excel está como distribución normal N. Pero fíjense que hay distribución normal estándar, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Distribución normal N. Quiero que me calcules este valor. ¿Qué valor de probabilidad va a tener? Ya, dentro de la ley normal. Con esta media y esta desviación estándar. Ya. Y aquí fíjense esto. Cuando les pide si es verdadero o falso, les está diciendo si es que lo va a ir acumulando los valores que va a ir resolviendo. Es decir, va a resolver la integral o simplemente lo va a evaluar dentro de la ecuación de la ley normal. Entonces yo le digo que lo integre, ¿no? Porque lo que me interesa son las probabilidades. Listo. Ahora en Excel, fíjense que si yo quiero tener estas dos celdas fijas, que no se muevan, simplemente le voy a hacer un F4 y un F4. Ya y les va a marcar entre dos signitos de dólar y se va a quedar quieto. Listo. Esto quiero que me muestres en porcentaje y listo. Bueno, esto no. Esto es media, desviación estándar. Ya. Entonces, listo, ya tenemos la ley normal. Ahora necesitamos la ley de Gumbel. La ley de Gumbel va a ser, ¿se acuerdan, no? Exponencial
de menos la exponencial de alfa. Ahorita vamos a checar esto, ¿ya? Alfa por x sub 0 menos x sub i. Perdón, vamos a cambiar algo aquí, que no sé. X sub 0. Ya esto vamos a llamar x sub 0. La formulita, no, primero alfa. Alfa era pi dividido la raíz de 6. Pi sobre la raíz de 6 dividido entre la desviación estándar, ¿no? Era así, muchachos, no me acuerdo bien la fórmula. Creo que usamos otra. ¿Cuál utiliza? Era epsilon elevado a la potencia menos epsilon, otra potencia menos alfa por x sub 1, que era x sub 1 era el caudal, menos x sub 0. Ya. Y Sí, tenemos sí, una sí. ecuación para alfa y x sub 0. Eso de ahí, fíjense bien, lo que dijo su compañera, bueno, me ha hecho acordar, esta fórmula, ¿no? La que utilizan en Gumbel es esto. Exponencial de menos la exponencial de menos alfa de x sub i menos x sub 0, ¿no? ¿Ese de ahí te refieres? Sí. Sí, ¿no? Una dudita antes. ¿Esto es negativo o es positivo? ¿O estos dos están intercambiados? Está bien así, ingeniero. Ya. Sí. Gracias. Ya. Entonces, cuando les he preguntado si saben manejar bien la ley, es justamente porque esto de aquí y esto de aquí es lo que le dan la característica a cada distribución de probabilidades. Es decir, esto de aquí es un parámetro de forma. Y esto de aquí, ese x sub 0, es un parámetro de posición. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Cuando ustedes tienen su ley de sus distribuciones de probabilidades, supónganse la ley normal, ya. ¿Qué tan ancha va a ser? La va a definir la desviación estándar. ¿Y dónde se va a ubicar? La va a definir su media. ¿Ya? A ver, para que no se les haga aburrido esto, quiero que entiendan para qué se utiliza la ley normal, no solamente en la hidrología. Cuando ustedes tienen cilindros de hormigón a los cuales ustedes les van a aplicar carga para saber cuánto va a resistir, ¿ya? Acuérdense de este conceptito siempre. ¿Ya? Acuérdense de esto. La desviación estándar para ustedes, ¿qué es? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que es la desviación estándar? Yo creo que es cuánto un número se desvía de otro, qué diferencia tiene entre esos números, o de cuánto a cuánto van, algo así. Casi. No es de otro, sino que se refiere a la media. ¿Qué tanto estos valores se están alejando de su promedio o de su media? Tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si esta desviación estándar es más grande, quiere decir que va a existir una variabilidad muy grande. Les pongo un ejemplo. Fíjense cuánto va a ser la desviación estándar de esta serie de datos. Su promedio va a ser 15. ¿No ven? Y la desviación estándar, Pero, sí. Desviación estándar muestral. Pero ¿qué pasa si le pongo 15.1? ¿Qué pasa si le pongo así? 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Qué pasa si este sería 1 y este sería 100? Fíjense cómo va variando la desviación estándar. Si todos fueran 15, no existiría que varía alrededor de la media. Todos son 15 exactamente. Pero si uno vale 15.1, ya hay una leve diferencia. Pero si hay uno que se pasa y le sale 1.000.000, fíjense cuánta desviación estándar. Entonces, otra vez, refrescamos, ¿para qué estamos haciendo esto? Si en un ensayo de cilindros de hormigón, ya, ustedes ven que la variabilidad es muy grande, quiere decir que algo están haciendo mal. ¿Por qué? Los cilindros de hormigón debería darles una resistencia característica, es decir, debería salirles la misma resistencia siempre, ¿ya? Y eso lo van a ver justamente en esta ley normal. Mientras, aquí había más probabilidad, creo, no, aquí no. Estas transavenidas no van a entender todavía. Hasta esta imagencita. Control C. Fíjense, este gráfico, si buscan ley normal en Wikipedia, les va a salir este gráfico. Fíjense el trazo azul y el trazo rojo. Los colores de mi poderosísimo Bilzerman. Ya. Quiero que se fijen esto. Bueno, en este caso en forma de varianza, la desviación estándar de la curva roja es muchísimo más pequeña que la desviación estándar de la curva azul. ¿Eso en qué repercute? Que va a ser más ancha. Sin embargo, si ven la media, a ver, fíjense bien la media, en ambos casos es lo mismo, pero la desviación estándar varía. Es decir, que están en la misma posición, ya, están en la misma posición, pero una es más ancha que la otra. Entonces, estos dos parámetros van a ser los que nos van a definir dónde está nuestra ley de probabilidades. Parámetro de posición y el parámetro de forma. Ya les he dicho, en la ley normal es la media y la desviación estándar. Pero les pregunté esto justamente para llegar a esto. Alfa es un parámetro de forma. Entonces va a estar en función de mi desviación estándar. Entonces este alfa es pi sobre la raíz de 6 por la desviación estándar de mi muestra. Estoy correcto en eso, ¿no? Les dio así el ingeniero este semestre. ¿O me equivoco? Ya pues, muchachos. No necesito de ustedes. Yo tengo mis yo tengo mis propias conclusiones. A ver. Sí, está bien. Ya. Y el x sub 0 es sencillo, es la media menos mi constante de Euler sobre alfa. ¿Ya? Entonces, este parámetro de posición y este parámetro de forma, yo ya los tengo definidos claramente en mi ley de Gumbel. Simplemente eso. Entonces, esto no me va a servir. La ley de Gumbel va a ser pi sobre raíz de 6 por desviación estándar. Sí, está bien. Sí, está bien. Esto va a ser alfa. Y el x sub 0 es sencillo. La media menos una constante de Euler dividido a alfa, perdón. Y listo. Ya. Entonces, simplemente en la ley de Gumbel el expresado fácil es exponencial de menos la exponencial de menos alfa x sub 0 menos x sub i. Este valor es el que nos interesa, menos el valor x sub 0, para que mantenga constante las celdas, una F4 y una F4. Pero ¿por qué me sale referencia? A ver, déjame chequear un ratito. Ya, por. Ahí está. Yo quiero visualizarlo esto en porcentajes y le digo que me lo haga la Excel. Y listo.
Entonces, fíjense qué interesante. Directamente en el Excel lo puedes realizar, claro. Pero, ¿qué pasa con la ley log normal? Con la ley log normal es lo mismo. Les dije, no solamente es agarrar y sacar logaritmo natural a este valor. Y ya, se solucionó todo. Como estamos, pero haciendo a mano, vamos a redondearlo con 3 decimales. Bueno, 2. Estamos manejando 2 para todo. Con 2 decimales. Listo. Logaritmo natural de x sub y. Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Ahora sí. ¿Esto quieren resolverlo a manito? ¿O quieren hacerlo paso a paso? Fíjense. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a hacerlo a manito para que no se pierda. En la ley log normal, simplemente vienen aquí, estadística y una variable. Ojo, en la ley log normal van a tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a comparar, ¿ya? Vamos a sacar el logaritmo a la media y vamos a sacarle la media de estos valores. Ahora sí, les pregunto, ¿es lo mismo? No se confíen, ya. Si ustedes tienen una serie de datos muchísimo más grande, esto va a ir comenzando a variar. Ahora fíjense que faltan algunos decimales, pero es porque estamos manejando solamente 8 datos o 9. 8 datos, ¿ya? Mientras esto sea más grande, estos dos van a variar bastante. Es decir, ustedes tienen ahora una nueva serie con la que trabajar. Si ustedes le sacan el logaritmo a esto, ya olvídense, chao esto y comienzo a trabajar con esto. Y le hago lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Sacar un promedio, una media y una desviación estándar. ¿Ven? Media, logaritmo natural y desviación estándar de logaritmo natural también. Ya. Ahora sí. ¿Saben resolver esto? Por ejemplo, ¿qué probabilidad va a tener esto? Aquí es lo mismo, ¿ya? La ley log normal, bueno, la ley log normal es hacerle la ley normal a estos valores ahora. Nada del otro mundo, ¿no? Es facilito. A ver, veremos. A ver, ¿cómo hacíamos la ley normal? Lo que ustedes hacían era esto. Lo que ustedes hacían era variable z, reducida, ¿no? X sub i menos x sub 0 dividido la desviación estándar. Eso conocen, ¿no? Si por ejemplo, vamos a resolver para el 14.9, que si le sacas un logaritmo natural, este de aquí se va a convertir en 2.7. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En la ley normal ustedes le ponían esto, ¿no ve? Directamente aquí reemplazaban los... Pucha, hay un grave error aquí. Esto no sé qué es sub 0, esto es la media. ¿Ya? Ustedes en la ley normal directamente resolvían todos sus valores aquí y era para de contar, buscar en la tabla y listo. Pero en la ley log normal ya no van a utilizar este valor, sino que van a utilizar el valor que han sacado con el logaritmo natural. Esto de aquí ustedes también ya le han sacado un logaritmo natural y este de aquí también es del resultado de los logaritmos naturales. ¿Cuáles logaritmos naturales? Estos de aquí. ¿Ya? Estos de aquí. Con eso estamos trabajando. A esto le hemos sacado una media y a esto le hemos sacado una desviación estándar. Sencillito. Y entonces lo que yo voy a hacer es resolver. Nada más. X sub i es 2.7. Bueno, 2.70 menos la media
2.69. Uy. Ah, no, pero está bien. 2.69 y desviación estándar 0.18. ¿Ya? 2.7 menos 2.69 dividido entre 0.18 igual a 0.05556. ¿No ve? Entonces, la pregunta: ¿qué probabilidad le corresponde a este valor? Ya les debí enseñar sus auxiliares. 1. Obviamente podrían agarrar este valor. 0.006 sería nuestro caso. 0.0006, este de aquí. Según nuestra ley normal, nos sale esto de aquí. Bueno, según nuestra tablita, ¿no? Nos sale este valor. ¿Saben cómo utilizar esta tabla? Por ahí me estoy adelantando demasiado. Sí, ya nos enseñó el auxiliar. Ya. 0.006. Sas. Nos sale este valor de aquí. Control C. Y por aquí más o menos, Control V. F de X sería este valor. Ahora yo les voy a dar un guacho mejor. Ya. Ustedes saben con la calculadora. Ya en estas negritas nomás sirve esto. Bueno, también en las plomitas, pero es otros pasitos más. Entran a distribución, el número 7. Ya. Y fíjense que aquí le dice la ley normal bruta. Bueno, hay la PDF y la CDF. Ya, la CDF, por ejemplo, es Cumulative Distribution Function. Ya, distribución acumulada. La P es distribución bruta. Es decir, en esta de aquí, en la 2, la acumulada lo que hace es resolver la integral. Ya. Y en la 1 lo que hace es simplemente evaluar el valor. ¿Ya? Acuérdense que evaluar es meter un valor a x y obtener una y. Sin embargo, integrar es hacer un proceso en el que hayas el área bajo la curva. En este caso nos va a interesar ese de aquí, el número 2. ¿Por qué? Les expliqué, ¿no? Les dije, si ustedes saben manejar bien probabilidades, van a saber diferenciar la ley normal de la ley normal estándar. La ley normal estándar es una ley normal con una media 0 y una desviación estándar de 1. Ay, no. De 1. ¿Ya? Aquí 0. Este valor de aquí vale 0. ¿Ya? Y la amplitud es 1. Entonces, acuérdense que en la ley normal el valor 0 significa, perdón, en la ley normal el 50% significa la simetría de la curva, ¿no? Es decir, el 50% se encuentra en la media. Y fíjense qué valor hay aquí para 50%. 0.00. Pare de contar. ¿Ya? Entonces, yo les decía a inicio de clase que esta curva de aquí, que ustedes la ven, tan bonita, a mí me cuesta entenderla. Esta curva que ustedes ven de aquí es justamente la que han resuelto los matemáticos en esta tabla. Entonces, para homologar todas las curvas que existen de la ley normal con media infinita y desviación estándar más infinita incluso, han hecho esto de aquí que es el cambio de variable. Fíjense, si ustedes saben manejar bien ese concepto, vamos a hacer esto. Esto de aquí les pide los límites de integración, es decir, viene desde el menos infinito, ¿no? O un valor súper bajo, en este caso negativo. ¿Ya? Y el valor de z, el valor de z era 0.055555556. Desviación estándar 1, media 0. ¿Cuánto nos sale? F de x, sin necesidad de mirar la tabla, ustedes pueden determinar 0.5221.
¿Ya? Si no me creen, por ejemplo, para este Z, para este de aquí, 2.64 sería, ¿no? Negativo. Obviamente estoy grabando, ya no se preocupen de hacerla rápido. Menos 2.64 me va a salir 0.04145. ¿Qué dicen? Bueno. Ahí está, 0.004145. Ya os digo, utilicen su calculadora. Ya, ¿para qué ver la tabla? Si incluso aquí tenías que redondear solamente a dos valores. Bueno, dos decimales. Aquí puedes manejar los que quieras en la calculadora. Y ya, simplemente eso. Hayan su probabilidad para cada uno de los valores. ¿Ya? Sencillo. Distribución normal. ¿Ven? Fíjense, y en el Excel hay la distribución normal estándar y la distribución normal. La distribución normal te pide un valor de X, una desviación estándar y una media. Ay, perdón, las veces. Una media, una desviación estándar y te dice si es probabilidad bruta o acumulada. Si le pones verdadero, te lo va a integrar. ¿Listo? Entonces, esto para que se vuelva sasas f4 en porcentaje con dos decimales. Ahí está. Ahora la ley de Log-Gumbel va a ser lo mismo. La ley de Log-Gumbel va a ser... ya vamos a acabar, no se preocupen. ¿Ya? X sub 0 y alfa. Vamos a copiar directamente, ni siquiera... Ay, no. Ahí está. X sub 0 simplemente... Ay, perdón. Comenzaremos de alfa. Alfa es pi sobre la raíz de... Este aquí es muy aparte. Ya vamos a hacerlo en un borde exterior grueso. Ya, no mucho. Fíjense, en la ley de los Gumbel vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho en la ley de Gumbel. Ya. La única diferencia va a ser que el X sub 0, bueno, era la media, ¿no? De nuestros valores. En este caso vamos a utilizar la media de los logaritmos naturales que hemos sacado. Y alfa también va a ser lo mismo. Pi sobre la raíz de 6 de la desviación estándar. En este caso, este de aquí. ¿Ya? A ver. Como comprobación nomás del anterior, ¿no? Fíjense que en la ley log normal aquí nos sale 53.32 y aquí nos sale... Eso simplemente no se sostiene por el uso de decimales, ¿ya? Aquí fíjense, o aquí, o aquí. Entonces en los promedios, ¿ya? Lo vamos a afinar más tarde si es que nos da tiempo, pero nada más es como ejemplo esto, para que vean que rapidito se puede hacer. Y ahí está, x sub 0 y alfa, ¿ya? Y la misma ley de Gumbel, exponencial de menos la exponencial, un ratito, de menos la exponencial de menos alfa por x sub i menos x sub 0. Ese valor de aquí menos x sub 0, ya no se confundan con los del otro lado. Y x sub 0 es constante para todos, listo. Quiero que me muestres en porcentajes. Y listo, ahí está. Entonces fíjense que así de sencillo se puede realizar. Pero, ya sabemos cómo es el proceso para hacerlo. Sin embargo, no sabemos el proceso inverso. ¿Ya? Fíjense, ahí están sus probabilidades. ¿Ven cómo va variando? Si hacemos una gráfica, insertar este gráfico de aquí.
Hay que arreglar esto. Bueno, no les voy a confundir todavía ya. Nada más quiero que entiendan este año versus todos estos. Línea 2 de seleccionar datos. Eliminar de canto. Ya. Sí, tienen razón. Alguito aquí nos hemos olvidado ya. Para hacer esto, bueno, para hacerlo ordenadito, teníamos que simplemente ordenar de menor a mayor. No, solamente con esto. Listo. Ahora sí. Insertar gráfico en 2D. Seleccionar datos, este año se va. Y ahí está, fíjense cómo ha ido variando. Pucha. ¿Ven? ¿Cómo va variando las distintas leyes de probabilidades? Por ejemplo, aquí está con su grafiquito, ley normal, ley de Gumbel y todo aquello. No es muy difícil sacar, pero en su práctica les dio para un periodo de retorno. Si hacer el proceso inverso tal vez puede ser un poco complicado. Ya. Si les ha dado su serie de datos,